2:15, y esperamos un poquito porque hay algunos que están complicados con el horario, pero bueno, ya y algunos se podrán luego. Profe, Sí. hay varios que dicen que no los aceptaste todavía. Ah, qué raro. Recién me ausenté un momento. No, ahora sí. Ahora sí hay un montón. Ahora sí. Buenas tardes, chicos, disculpen. Me ausenté un momento de la compu y se me juntaron unos cuantos. Perdón. Estamos por comenzar. Más o menos en número ya somos lo que siempre estamos. Clase consulta, de trabajo práctico de reservas. Bueno, ya saben cómo es la idea. Si repasamos un poquito el cronograma, hoy estamos en 16. Este viernes se entregan el trabajo práctico. Nosotros con Nico le vamos a dar una corrección. Por suerte tenemos un día más porque el lunes es feriado. ¿Te acordabas, Nico, que tenías feriado el lunes? Espera que tengo doble micrófono. Sí, te adelanto que ya ayer me enteré, así que noticia. De verdad, ayer me enteré. Adelantadísimo también, buenísimo. No, voy mejorando. Bueno, así que tenemos fin de largo para corregir y bueno, el miércoles que viene le hacemos la devolución del trabajo práctico. Va a funcionar, digamos, como devolución para que ustedes autocorrijan y consulten todas las dudas que tengan sobre esa devolución, que les daríamos el lunes o martes, como para que ustedes estén atentos ese miércoles. Y también tendrían que tener mirado, aunque es un trabajo práctico sencillo en cuanto a concepto también de trampas, porque ese mismo miércoles 23 sirve también de consulta para el parcial que va a ser el viernes 25, ¿sí? Ya veremos después los horarios. Bueno, es un poco cronograma. El 28 sería la clase teórica de Yale, que normalmente hubiera sido el lunes 21, pero como es feriado, la pasamos al 28. Me parece que ahí quiso ingresar alguien más, sí. Ahí acaba de ingresar Diego, buenas tardes. Estábamos recién comenzando. Estábamos revisando un poco las fechas. Recuerden que entonces este viernes se entregan el trabajo práctico de reserva. Bueno. Chemi, si querés, Sí. puedo, ¿sabes qué? Entro con el usuario de la Uncoma y les para voy dando acceso atento a los chicos. Bueno, como quieras. A ver, hago el intento, así vos podés hablar tranquilo y yo les doy los accesos. Bueno. Bueno, chicos, entonces, la idea de hoy es que ustedes hagan preguntas sobre, o bien la teoría de reserva, porque no deja de ser una posibilidad de sacarse alguna duda conceptual, y o los trabajos prácticos, que algo ya habíamos empezado a ver la clase pasada, algunos también escribieron consultando algunas cositas, y bueno, porque este viernes entregan. Así que, como es una clase de consulta, yo debería ser todo oídos y ustedes consultar y sacarse dudas. Hola, profe. ¿Me escucha? Sí, Sebastián, adelante. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Quería consultarle por la diapositiva 54 de la teoría de reservas. Dale, voy para allá. O por ahí, así como más o menos saber, hay algo que por ahí me genera duda, si saber lo que usted dijo en la teoría, vio que estamos analizando más que nada el NetPy, y bueno, para eso había unas ciertas condiciones, primero el parámetro de la porosidad, y bueno, y también la saturación de agua. Esos valores que usted nombra, del 17%, por ejemplo, de la porosidad, de 65% para la saturación de agua, ¿son estrictamente así o eso se toma como un valor de referencia y puede cambiar eso respecto a los datos que nosotros podemos recolectar de nuestra perforación, de nuestro pozo de interés? Bueno, muy interesante la pregunta, Sebastián. No, esto no es así. Los cutoff, como mínimo varían de yacimiento en yacimiento, ya que cada yacimiento tiene sus propios límites. Y inclusive pueden variar en un mismo yacimiento, hasta inclusive te diría que hasta puede variar en la vertical, si hay bastante diferencia, podría variar hasta en la misma formación. Nosotros con Nico, bueno, ahora cuando Nico se sume, bueno, como Nico es especialista en petrofísica, este es un mundo que
que él lo tiene mucho más claro que yo, incluso. Ya estoy en mí. Buenísimo. Ay, no te reconocía, claro, porque estás con la U ahora. Claro. Bueno, ahora te contamos un poco cómo se definen los CATOF, Sebastián, pero primero decirte que sí, que eso varía de yacimiento a yacimiento como mínimo, incluso entre yacimiento puede haber variaciones en la vertical. ¿Por qué? Como te imaginarás, bueno, por ejemplo, porque podría haber variaciones en la salinidad, en la vertical, entonces a veces el cambio, el CATOF de la saturación de agua podría variar un poco. A nosotros nos pasaba en un yacimiento de TAIT, que como Grupo Cuyo, en ese caso era solo lajas, pero tiene como 1000 metros de espesor, las condiciones van cambiando, y bueno, en tanta diferencia de profundidad, hablamos capaz que de, no sé, 2800 metros inician los reservorios, a 3800 metros, ese cambio a esa profundidad genera que las rocas más profundas están bastante más diagenizadas y más cerradas, entonces la porosidad disminuye bastante. Por otro lado, son más proclives a no producir agua, entonces había una serie de cambios también en los CATOF, en la vertical. Así que bueno, eso un poco para responder que los cambios se pueden dar, sin duda se dan de yacimiento a yacimiento, e incluso pueden cambiar entre los yacimientos, como ya dije, y esta es la tercera vez que lo digo. Ahora bien, ¿cómo se definen? Es todo un tema. Lo que nos pasa casi siempre, no sé si a Nico no nos ha pasado a nosotros arrancar a trabajar en un yacimiento de cero. Bueno, ahora le voy a preguntar a Nico si recuerda, que seguro que sí, cuando nos tocó empezar a desarrollar el CHO, se me ocurre que fue la única oportunidad que hemos tenido, ¿no? O capaz que el rayoso de volcánico, que vos también estuviste con eso, que son las pocas oportunidades. Y ahí te doy la palabra, Nico, perdón, porque lo que le quería decir a Sebastián, que es muy común que sea una cosa heredada. O sea, uno cae en un yacimiento y los CATOF ya están. Uno los puede revisar, digamos, y meterle estadística y darle una revisada, pero es raro que cambie un CATOF muy drásticamente. Y ahora, si querés, después te vamos a contar entonces cómo se llega más o menos a esos CATOF, pero le doy la palabra a Nico si quiere agregar lo que quiera. Sí, para empezar, lo que tiene de particular el CATOF es que es algo de la naturaleza, como la calidad de roca que varía de forma gradual, a el hachazo que le damos nosotros para dividir lo que es rentable de lo que no, de lo que paga lo que no. Entonces ahí ya tenés un problemita. Esa cosa natural que varía gradualmente a pegarle un hachazo sobre lo que me cierra. Y eso a su vez también puede cambiar en el tiempo, las condiciones. Un ejemplo pavo puede ser, si hablas de un CATOF estándar, Vaca Muerta, hace muchos años atrás no era rentable, no pasaba ningún tipo de valor de corte para ser rentable de nada. Las tecnologías mejoraron y de pronto eso te permite producir rocas de menor calidad. Entonces en esos casos bajás los valores de corte, pero porque lo pagas, porque te da rédito. Y con EMI sí, bueno, nos ha pasado esto de tener que definir, de tener que heredar los valores de corte, y siempre que uno lleva a un yacimiento tiene que hacer una revisión de esos valores de corte, porque por ahí podés tener un buen dinero escondido en reservas que a lo mejor no lo estás viendo, o por el contrario, a lo mejor por los valores de corte que habían sido previamente definidos demasiado generosos, crees que tenés un premio mucho más grande del que realmente podés económicamente extraer. Pues me habías pasado a mí un paper hace muchos años que me encantó sobre CATOF, y de hecho el paper remarcaba que podrías considerar que cada reservorio es un mundo para definir sus propios CATOF. En la industria nosotros simplificamos en porosidad, arcillosidad, saturación, pero hay muchos elementos. Profe, buenas tardes. Me acuerdo en Reservorio vimos un criterio, hace un par de meses atrás, el criterio de Worthington, que algo así era. Sí. Que era medio estadístico. Sí. Hay unos que, de hecho, con Nico hemos aplicado, ¿no, Nico? Ahí que el IP te lo ofrece para resolverlo bastante rápido, percentiles, hay algunos, quiebres en unos histogramas. Ayudan, todo ayuda. Con Nico en una época, bueno, pasa que hace varios años que estamos laburando con gas, Nico labura en todos lados, pero estos últimos años yo al alejarme del petróleo perdí un poco esa gimnasia, pero en las épocas, cuando estábamos en Catril, Nico, en esos yacimientos de petróleo, recuerdo que le damos mucha bola a los ensayos, por ejemplo, ¿no? Los ensayos eran una herramienta para nosotros muy calibradora, muy importante para calibrar, ¿no? O sea, no puede ser que la petrofísica me está dando 100% de petróleo, o mejor dicho, un valor de saturación
residual, digamos, o sea que no debería moverse, y sin embargo, fíjate que vino X metros cúbicos de agua, y no decimos, che, algo anda mal, que podemos revisar. O sea, los ensayos son muy importantes. En gas es más complicado, porque si bien le mostramos nosotros la herramienta que usamos, que son los PLT, tienen un montón de problemas para decirte si efectivamente el agua viene de ahí o no, entonces uno no se puede calibrar tanto, es un poco más complicado. Ahí tenemos la presión, Emi. Bueno, la presión, claro. No solo basta la calidad de la roca y la saturación, sino que tengas la energía suficiente del reservorio para que te lo produzca de forma natural en el caso del gas. Sí, hay una herramienta que suele ser lo que todo el mundo se queda medianamente tranquilo, a pesar de que uno siempre anda con ganas de revisar los cutoffs, digamos, o como muchas cosas le dan ganas cuando uno llega a cualquier segmento. Cuando uno llega a cualquier segmento, por naturaleza, no sé si es mía, pero en general a uno le pasa, bueno, es como un niño cuando encuentra algo nuevo, ¿no? Uno viene con ideas, pregunta, viene con la cabeza por ahí limpia, todavía no está influenciada por las cosas que se asumen en ese yacimiento, entonces viene como virgen de idea y de innovación y son los primeros meses, primer año que uno intenta cambiar cosas y bueno, después cuando se va convenciendo de que las cosas no son tan fáciles o lo que sea, bueno, uno ya después, rara vez uno que está ya 3 años en el yacimiento se le ocurre cambiar un cutoff, ya se acostumbró y ya se quedó cómodo en esa situación, pero al principio uno intenta cambiar. Y bueno, de hecho nos pasó acá en Río Neuquén, ¿no, Nico? Yo cuando llegué también me parecía como muy exigente el cutoff de Biclay y después finalmente con la corona y todo, había olor a que estaba raro, ustedes también lo habían visto, y bueno, Sí. ahí terminó cambiando, por ejemplo, pero bueno, ahí porque se consiguieron unas buenas coronas. Pero no, iba a decir quería terminar con... No termina el tema, quería terminar de decir un concepto que me empecé por las ramas, que es el tema del factor de recobro, chicos. Ese suele ser uno de los controles de calidad que uno tiene. ¿Vieron cómo es esto? Nosotros tenemos, ahí en la teoría se explica, el factor de recobro es el porcentaje, cuánto recupero yo de lo que está de mi volumen de hidrocarburos in place, ¿no? En ese porcentaje, que más o menos en la teoría se lo mostramos, más o menos para que ustedes tengan un orden, más o menos, recuerden que estamos generalizando, en los petróleos estamos hablando de valores que se acercan al 15, 20%, generalizando, después puede llegar a haber 30, sí, puede haber 30, se puede mejorar con secundaria y terciaria, sí, 2, 3, 4, 5% más, pero andamos en esos valores. Es un valor que yo me acuerdo cuando arranqué la industria me parecía como muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? De lo que tengo ahí abajo solo recupero el 20%, sí, solo recupero el 20%. En gas es mucho más alto, en gas lo normal, incluso en reservorios no convencionales como el TAIT, ya se está aceptando valores de hasta 60%, y en convencionales y con algunos, digamos, algunas situaciones a favor, como puede ser, no sé, tendría que revisar ahí los factores que afectan más al del gas, porque iba a decir el gas cap, pero ese en realidad afecta al del petróleo, pero revisando un poquito acá, bueno, puede haber algún empuje de agua, etcétera, ya saben que los factores de recobro del gas pueden llegar hasta el 80 y pico, 90%, o sea, ser muy altos los factores de recobro del gas. Entonces, si uno tiene un área definida, que también es un tema, o sea, ahora empiezan a entrar varias variables, o sea, todas son variables, entonces se empieza a complicar, pero lo que está claro es que yo más o menos, después de un cierto tiempo de desarrollo de un campo, ya sé cuánto acumulan los pozos. Yo sé cuánto acumulan los pozos, tengo el perfil de los pozos y sé cuánto espesor tengo en mis arenas, y más o menos la porosidad funciona bien, está calibrada con las coronas, entonces yo digo, ajá, acá abajo hay X cantidad, yo recupero tanto, ¿qué factor de recobro me da? 20. ¿Es lógico 20 para arenisca? Me fijo en la bibliografía, sí es lógico. Ahora, si la respuesta es no, no es lógico, me estoy quedando corto. ¿Qué quiere decir corto? Y que estoy diciendo, estoy recuperando poco. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, si estoy recuperando poco, tal vez estoy poco exigente con los cutoffs y estoy pensando que hay mucho ahí abajo y después en realidad de ese 100% estoy recuperando el 10, pero en realidad estoy recuperando el 20 de algo que es mucho más chico. ¿Se dan cuenta? Entonces, el factor, y viceversa, ¿no? Dice, ¿y con qué factor de recobro andás vos para petróleo? No, estoy en un 60%. 60% de recuperación de factor de recobro para un petróleo así, asá, con presión, así, asá, es mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy siendo muy exigente con los cutoffs, estoy subestimando el volumen de recobro que hay ahí abajo, y por eso creo que estoy teniendo un factor de recobro alto, pero en realidad lo que no me estoy dando cuenta es que ahí abajo hay más de lo que yo creo. Cuando yo baje un poquito la exigencia de los cutoffs, me doy cuenta que en realidad hay más petróleo ahí abajo del que yo creía, el factor de recobro va a bajar, porque de un volumen que lo voy a incrementar en el subsuelo,
el factor de cobro va a disminuir. Se entiende cómo el factor de cobro nos permite a nosotros hacer un control de calidad, si bien no es directo, no es que yo diga, me subió 2% de factor de cobro, tengo que bajar el 14 de Biclay a 15. No es así, pero no deja de ser una cosa que todo el mundo mira a reojo y por lo menos nos da un pantallazo rápido de decir, che, mira, el factor de cobro es lógico, así que los cutoff más 1, 2 más de porosidad, 5 más, 5 menos de Biclay o saturación, no le estamos dando por mucho. Eso se lo quería decir como tema de factor de recobro. Y después, otra cosa importante es también que sepan que no todos afectan lo mismo, ¿no? Claramente, por ejemplo, el de la saturación es como el más, si bien es, no sé si decirle más difícil, Nico, pero sí el que pega más fuerte con una variación en general, ¿no? Generalizando como siempre. Suele ser un cutoff que mueve mucho, por ahí no tanto el Biclay o la porro por ahí no mueve tanto, bueno, depende de cada yacimiento, pero... Sí, pega bastante. De hecho, el tema de la saturación es que va acarreando el error que vos haces en un cálculo de arcillosidad, se lo imprimís cuando haces un cálculo de porosidad. Y a esos dos errores, a su vez, para hacer un cálculo de saturación, utilizás esa porosidad. Entonces le imprimís más errores. Eso hace que el cálculo de saturación de agua siempre tenga bastante error de entrada. Claro. Entonces, cuando definís un valor, te hace ruido por algún lado o por otro. Después otra cosa que es importante, por ahí me está más para los geólogos, digamos, porque nos ha pasado a nosotros, pero ustedes también, porque justamente lo que a veces nosotros por ahí como geólogos, los petrofísicos, nos hemos vuelto locos buscándole la vuelta al Biclay, y no se olviden que en la fórmula, después del hidrocarburo recuperado, entra el factor volumétrico, principalmente en gas, que pega muchísimo. Entonces uno dice, ¿cuál es el VG acá? El VG acá es 0,05, y uno capaz que lo toma a la ligera, y ese 0,05, si no es 0,05 y es un poco más, un poco menos, afecta muchísimo el volumen, mucho más que si subís capaz que 2% de la porosidad o 5% del Biclay. Entonces el VG es muy importante. Entonces ustedes como ingenieros, reservoristas, tienen que pregonar para intentar tener bastante atado ese número. Es muy importante. O sea, ese número mueve mucho el volumen y por ende las reservas y todo. Y no hay que tomarlo a la ligera porque es un número que matemáticamente afecta mucho. Y por ahí tener en cuenta cosas como nos pasa a nosotros. Ahora estamos en un yacimiento que es muy grande y muy espeso. Tenemos, siempre hablando del Grupo Cuyo, 1000 metros de peso. Siempre estamos con la duda de pero de hecho tenemos 3 VG. Tratamos de aplicar un VG en función. Cuanto más profundo va variando el VG, pero ahora también a veces nos ponemos por ahí exquisitos y decimos, pero tenemos que tener un VG variable en todo el yacimiento. No es lo mismo el flanco sur que el norte, porque que la cota y que esto. O sea, estamos tratando de ser cada vez más específico, digamos. El VG es muy importante y no es algo que no tiene nada que ver con los cutoff, pero en la formulita después sí entra. Entonces no pierdan de vista ese VG porque a veces uno se vuelve loco, es como la frase esa del árbol que tapa el bosque, ¿no? Se vuelve loco con el Biclay tal vez o con análisis de sensibilidad de cutoff, y en realidad si el VG está medio mal tomado o no hay datos, y invertamos plata y obtengamos y estemos tranquilos con que el VG es el que corresponde, porque matemáticamente mueve y afecta mucho a la fórmula y capaz que nos estamos volviendo locos con los cutoff. Emi, solo un comentario más para seguir confundiéndolos con los cutoff y después les tiro unas reglas de dedo así muy simples para que porque es que es muy complejo la definición de cutoff, chicos, así que para sumarle un quilombito más como para entenderlo. Uno define los valores que considera que son rentables, ¿no? Imagínense que tenemos un reservorio de petróleo por primaria, tenés un valor de saturación de agua o de un petróleo residual, un petróleo inmóvil del 40%, entonces ustedes van a poner un cutoff considerando que o sea, todo lo que sea inmóvil nunca lo podrías poner dentro de tus valores de corte porque no tenés el movimiento del fluido para poder sacarlo. Sin embargo, ese mismo reservorio, si vos le vas a aplicar un sistema de recuperación asistida donde de pronto vas a bajar la viscosidad del petróleo y vas a hacer móvil un petróleo que antes no lo estaba, de pronto apareció un valor que antes no lo tenías. Entonces tu valor de corte para ese tipo de explotación va a ser distinto, porque va a contemplar la posibilidad de que hoy sí vas a poder mover un petróleo que en condiciones de simplemente inyectar agua no lo hubieras podido sacar. Como ven, son discutibles y deben ser replanteados continuamente los valores de corte. Ahora les tiro un par de reglas de dedo para reservorios comunes, convencionales y demás. Normalmente cuando hablamos por ejemplo, del cutoff de arcillosidad y de porosidad efectiva para definir reservorio, en el fondo lo que estamos pensando en gran medida es en la permeabilidad de esa roca, es que tenga la calidad suficiente para que los fluidos los pueda extraer.
Entonces hay una regla de Dedekind que dice que para el petróleo, que es medio a liviano, cuando la roca tenga cerca de 1 milidarcy de permeabilidad o más, ya debería estar cumpliendo las condiciones de una roca como para poder producir ese petróleo. Entonces, si ustedes tienen mediciones de corona, hacen un gráfico permeabilidad-porosidad y ven más o menos en la población, cuando tienen un milidarcy de permeabilidad, qué valor de porosidad está correspondiendo. Y ahí ya tienen un orden de magnitud de por dónde debe, un punto más, un punto menos, por dónde deberían dar, llevándolo a porosidad. Y eso es lo que van a extrapolar. Esto aplica solo para reservorios convencionales, porque si hablamos de los tight, nos alejamos mucho de eso, mejoramos otras tecnologías. Esto es para convencional. Y de la misma manera, si es gas, en vez de pedir 1 milidarcy, con 0.1 milidarcy ya tenés las gargantas suficientemente conectadas para que el gas, que es mucho más móvil, se pueda mover dentro del reservorio. Entonces, uno lleva porosidad, más o menos eso es lo que va mirando ojo. Eso. ¿Y eso cómo lo ves en el... O sea, cómo interpretás eso último que dijo con el perfil? Claro, porque vos imaginate, de mediciones de roca vas a tener los valores medidos posta de tu reservorio. Entonces de ahí vas a sacar, bueno, de acuerdo a cómo se distribuye mi población de puntos en un crossplot, donde más poroso normalmente es más permeable, listo, 1 milidarcy corresponde más o menos a 10% de porosidad, más o menos. Y después lo que haces es, cuando haces la interpretación de los pozos, decís, che, si la roca tiene más de 10% de porosidad, para mí va a ser reservorio. Ahí tenés tu valor de corte. ¿A eso te referías? Claro, sí, no lo podía imaginar. Sí, porque vos partís de las coronas, de los datos de mediciones de roca, porque las leyes de permeabilidad también tienen error. Pero a partir de la roca, llevas esa permeabilidad, a qué porosidad debería tener la roca para poder tener esa permeabilidad, por ejemplo 10% de porosidad, y en un perfil donde tenés un valor continuo de cada pozo, decís, bueno, cada vez que la porosidad sea mayor al 10%, todo ese espesor de roca va a ser reservorio. Y así. Pero esa misma roca, si el fluido en vez de ser petróleo es gas, los valores de corte son distintos, porque el valor de corte es para todo el sistema. Si es gas, con 0.1 milidarcy es suficiente. Entonces, ante el mismo crossplot, si lo que vas a producir es gas, no necesitas tener 10% de porosidad. Con menos porosidad, porque tiene menos permeabilidad, capaz que con 6% de porosidad, ya tenés ese 0.1 milidarcy para poder mover bien el gas. Y bueno, misma roca, solo que si tiene petróleo vas a utilizar un valor de corte. Si es gas, utilizarás otro más generoso porque el gas se mueve más fácilmente. ¿Ayudó a entender o medio que la compliqué? Claro, sí, se entiende, profe. Estaba por ahí anotando. Dale, gracias. Esto que nosotros mostramos así, pero bueno, es lo mismo. Nosotros con Nico lo vemos esto permanentemente. Les doy un ejemplito acá de unos pocitos cualquiera. Acá están teniendo fíjense, bueno, justo este no es el más por ahí, la manera mejor de verla, pero vamos a verla ahí. Pero fíjense cómo se ve acá. Bueno, el gamma ray, acá está interpretado el Bickley, acá hay información de control geológico, y después tiene densidad de neutrón, resistividad, ¿no? Y después ya viene acá en este track, donde estoy tratando de resaltar la interpretación de Nico, ya que tiene la porosidad, y pintado en amarillo ya lo que cumple con 4%, que es nuestro cutoff, pasa a ser reservorio, que es el track este naranja. Fíjense que acá yo no lo pinto, pero este primer track que dice psamitas, que son las arenas, lo pintamos con un color cuando el Bickley es menor a 20%, por ejemplo, en nuestro cutoff. Entonces, lo que cumple con lo que está por acá, que tiene menos de 20%, acá se va a pintar de amarillo. Después, lo que ya cumplió con eso y a su vez cumple con tener más de 4% de porosidad, se va a pintar de naranja. Y fíjense que va coincidiendo. Y eso que ya cumplió en la naranja, si ahora cumple con el cutoff nuestro de saturación de agua, va a ser lo que llamamos espesor útil o net pay.
Fíjense que acá el reservorio y el PEI va bastante a la mano, pero hay pedacitos donde no, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, la porosidad había cumplido, pero no cumplió la saturación porque hay un bajo de resistividad. Bueno, y ahí podemos empezar a chusmear un mundo de opciones, pero básicamente para que vean cómo se ve, lo usamos muchísimo. Hasta nosotros después mapeamos, esto tiene un código, es un código discreto, y decimos, quiero mapear los metros que hay de este código de arena. Listo, saco un mapa de arena, que eso a su vez lo puedo subdividir en función de cada formación o de cada sección vertical, ¿no? Después puedo mapear el reservorio, puedo mapear el net pay, etcétera, etcétera. Así que esto usamos muchísimo, chicos, nosotros, muchísimo. Bueno. Profe, ahí en lo que usted tiene una saturación de agua del 19, ¿puede ser? ¿Qué dice ahí arriba? No, ese es el año, son nombres de lo mnemónico mío, no le dé bola. Es la revisión de Punta Rosada del 2019 que hizo Nico. No. Se llama así la curva, sí. Para dejar un poco en claro esto, la saturación de agua puede entonces ser menor al 65% como teníamos ahí en la teórica. Sí, por favor, lo primero que te quise responder es que estos catos son un ejemplo de un yacimiento inventado. Esto, a ver, pero interesante. Nico es el que más conoce esto, pero vas a andar más o menos de este valor, mucho más alto no creo, y a 1,50, no sé, yo Nico no me ha tocado moverme más entre 50 y 65, podrá haber casos, pero vas a andar más o menos por ahí, no sé, Nico. Sí, son valores. Más promedio, o menos. Sí. Después, por si cambia mucho del convencional al tight, ¿no? En el convencional son estos valores, 14, 15, 20. Bueno, hace mucho que no me toca, pero bueno. Y hoy, como te mostraba recién, nosotros usamos 4 en tight, pero bueno, es tight gas, ¿no? Es diferente. Es bastante extremo ese valor. Es de hecho el mismo valor de corte del shale. Mira, el shale gas, digamos. Sí. Ok. Y el biclay, por ahí será el más variable de todo, ¿no? Tal vez. No sé. A mí no me tocó nunca este valor así, no me tocó nunca tan alto, pero bueno, capaz que haya lugares. Con el biclay también, ¿sabes qué? Entra en juego si lo que estamos calculando, el petrofísico interpreta un biclay, un volumen de arcilla mineral, que son porcentajes muy pequeños. Claro. O si lo que interpreta es un volumen de finos, que se llama B-shale. Que a efectos ambos te bloquean el sistema poroso, pero tenés muchas más partículas finas que simplemente arcilla. O sea, entonces... Y encima, para complicar, nosotros en realidad queremos lo que queda, así que sería uno menos nosotros queremos el resto, ¿no? Que nosotros queremos calcular los metros de arena, digamos, entonces descartamos. Claro, por ejemplo, miren chicos, si uno hace un cálculo de B-shale de un reservorio convencional cualquiera, a lo mejor vos podés tener 20% de B-shale en rocas que son reservorios de muy buena calidad. Ahora, esa roca que tiene 20% de B-shale, que son minerales molidos muy chiquititos, tienen a lo mejor un 4 o un 3% de arcilla, de B-clay. Entonces, si vos interpretás B-shale, y bueno, vas a poner valores de corte para sacar lo que no sirve de lo que sirve más altos. Pero si lo que estás usando es la curva de arcilla, tenés que ser más estricto. De hecho, es lo que pasa con el modelo que estabas mostrando, Bohemi, de Río Neuquén. Es un B-clay más bien apuntando a una arcilla mineral. Por eso son estrictos, 15%. Claro. Vaca Muerta tiene un promedio de 30% de arcilla mineral. Para que vean, no son muy altos los porcentajes de arcilla. Gracias, profe, se entendió. Bueno. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda con el TP. Sí. Más que nada denunciado en el ejercicio 2, donde pide en el apartado B, sería donde calcular el OOIP y el volumen recuperable, pero después donde dice informarlo por categoría de reservas con o sin riesgo. ¿A qué se refiere con eso? A ver, es el ejercicio, calcular no sé si estuviste la clase pasada, ¿sabés lo que significa el OIP? Sí. Ok, Original Oil in Place, ¿no? Habíamos dicho que... repasamos un segundo eso. Original Oil in Place era lo mismo que vimos en el otro. Eso es en inglés y el otro es POIS en español, petróleo original in situ. Y después vamos a tener GOIS,
o HIP, le decimos, que es un feo, ¿no? Suena feo, es el Original Gas in Place, y eso va a ser en español GOIS, Gas Original In Situ. Son siglas, nada más que las van a escuchar mucho en la industria. Entonces, hay que calcular el volumen de hidrocarburos de petróleo in situ y el volumen recuperable. ¿Hasta ahí entendés? Sí, eso lo puedo hacer. Bueno, vos lo que vas a tener acá es, vos vas a clasificar según el riesgo en 4 categorías, 3 categorías de reserva y una de recursos, ¿no? La categoría de reservas más importante y la que más valor tiene, que es la que denominamos comprobada no desarrollada, que la solemos abreviar CND o PND, que eso lo van a ver mucho. De paso vamos metiendo algunas palabritas que nosotros le decimos en YPF mucho PND, pero es lo mismo que decir comprobada no desarrollada. Es lo mismo, la C de comprobada y la P de probada, los dos están diciendo que estoy muy cerquita de lo comprobado, tengo 90% de chance de éxito, eso es lo que más vale. Entonces, vas a tener que clasificar en PND, probables, posibles y recursos. Recomendación para este ejercicio, o hacen cuadritos así, ponen acá probable, ¿sí? O otra solución, como común, se pintan, ahora es más fácil porque es digital, antes lo hacíamos en el aula y lo pintamos con lapicitos de colores, y dicen, bueno, para mí las que son amarillas son, no sé, las posibles. Ajá, bueno, estas se van a hacer las posibles para mí. ¿Sí? Y van poniendo y clasificando. Después, cuando terminas, vas a contar. Es decir, ajá, tengo 12 pozos en PND, tanto en probable, tanto en posible, y entonces vos vas a tener el volumen. Cada pozo tiene un volumen, que eso lo calculás por acá. Tenés para simplificarlo, hicimos un Neturos de 0.6, y por algún lado está el espesor. A ver, se representa, vos el espesor lo tenés. Tenemos el radio, no te encontrás. Creo que era de 8 metros. 8 metros, perfecto. Exactamente. O sea, tenemos 8 metros. O sea, el nivel puntivo tiene 8 metros con un neturo de 0.6. O sea, ahí ya tenés que castigar porque solo el 60% de esos 8 metros serían reservorio. Eso lo vas a multiplicar. Y eso lo vas a llevar a tu cuenta con la porosidad, la saturación de agua y el radio de drenaje, vas a tener tu valor. Y después tenés el factor de recobro, que es 21%. Alguien me consultó por mail, así que respondo la consulta para todos también, porque interesante, me preguntaban, ¿el factor de recobro es el mismo para toda la categoría de reserva? Sí, son dos cosas separadas. Una cosa es qué chance, qué riesgo considero yo que hay, porque me alejo, porque me acerco al agua, porque bajo la cota, porque habría variaciones laterales de fase, etcétera. ¿Cómo aumenta el riesgo o disminuye el riesgo o esa incertidumbre? Eso se castiga con la clasificación de las reservas. Y eso es lo que la idea del trabajo práctico. Son 2 mangos aparte. Si después que yo tenga el 50% de eso, el 30 o el 90 de ese volumen de hidrocarburo, en este campo, ¿cuánto se recupera aproximadamente? Y aproximadamente el 21%. ¿Por qué? Y porque hay un casquete de gas, porque la presión, porque el tipo de petróleo que los grados API, ahí entra el factor de recobro, que eso no depende de cuánto yo tengo. O sea, de lo que yo tengo yo recupero el 21%. ¿Se entiende? Con esto clasificamos la incertidumbre. Y esto es lo que vamos a recuperar de eso. Entonces, respondiendo a la pregunta original, vos vas a contar la que tenés de cada una de las categorías y bueno, cada área tiene la misma cantidad de petróleo, lo que pasa es que hay menos chance. Lo que haces después es castigar a cada cantidad de pozos por su categoría y informás en una tablita las reservas por riesgo. ¿Se entiende? O sea, lo que yo calculé sería lo del PD, el único que tenemos ahí. Después tendríamos que hallar un original oil in place para cada uno de los demás, del PD, el Pro y el Post. ¿Eso iría cambiando o no? Me perdí porque me dijiste lo que yo calculé, no sé lo que calculaste, digamos, ¿qué calculaste vos? Claro, yo calculé el original oil in place, o si lo multipliqué por el factor de recobro y tengo el volumen recuperado. Sí, eso es lo que me da. Claro, eso sería del pozo PD, lo que tengo ahí. Correcto. Y después, para hallar de las demás categorías, ahí ya me pierdo, porque sería, por ejemplo, tengo el PND, que sería 90%, o sea, sería 0,9 de eso. Claro. Y eso también sería multiplicado por la cantidad de exacto. PND que tengo. Genial. Exacto.
Yo les dije la clase pasada que eso en realidad es una cosa que hacen las compañías, pero que no se informan así las reservas. Las reservas se informan en total. O sea, si yo tengo 7 posiciones que son probables, no agarro ese original y lo multiplico por punto 0,5, porque yo considero que mis probables son el 50% de que estén ahí. No es así. Yo informo que tengo 5 posiciones con tal volumen a recuperar. Ya se sabe de por sí que como es una categoría probable, tiene más riesgo. No, o sea, se informa del total de volumen. Nosotros, y ustedes en el ejercicio, es muy común que las compañías hagan es para tratar de decir, bueno, ¿cuánto petróleo en este yacimiento? A cada posición la castigan por la chance de éxito que tienen y finalmente calculan un volumen de petróleo que, como le dije, iría cambiando en el tiempo, ¿no? Porque a medida que este yacimiento avance en su desarrollo, yo empiece a hacer pozos avanzadas, empiece a delinear y a tener más conocimiento y a ir pasando, ¿se acuerdan cómo era la pirámide, no? Voy a ir pasando de probables a PND, de posibles a probables, a medida que yo vaya metiendo más pozos y pueda ir confirmando cuánto está efectivamente comprobado, voy a tener cada vez más PND, cada vez más probable, cada vez más posible, y cada vez menos recursos y así sucesivamente, y eso va a ir haciendo que todos los años es esa manera de calcular el volumen va a cambiar porque van a cambiar estas cantidades. El volumen, o sea, la cantidad de pozos multiplicado por su porosidad, etcétera, etcétera, es siempre la misma, ¿no? Salvo que tenga algún cambio grande en los datos que estuvimos charlando hace un ratito. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me ha quedado una duda. También, por ejemplo, viste que en el video hablas de que a una distancia tenemos el pro, a 2 distancias el pos y así. Por ejemplo, acá en este caso, en ese dibujo donde tenemos abajo, a una distancia tendríamos, por ejemplo, el pro, y ya a la otra distancia es posible tener, no tener el pos y tener reserva. Recurso. ¿Se podría? Como recurso, perdón. Se Pero, podría, o sea, no tener uno. Por supuesto, se puede poner cualquier cosa. Vos podés tener PD y acá tener recursos, porque hay una falla, o sea, se puede todo. Lo que revisá lo que dijiste, vos dijiste, a un distanciamiento abajo de la PD, ¿qué tenés? De la PND. Abajo de la PD tenés PND a un distanciamiento. De la PD, de PND. ¿No tenés sí. probable? Claro, te acordate que no. Porque es para abajo. Exacto. Capaz que me lo habías dicho bien y yo te atoré con la pregunta, te corrí, no te preocupes. Pero vamos a repasarlo, mirá, porque hay 2 maneras. Está esto que me parece a mí bien gráfico y acá está la explicación de... a ver, hasta que llego ahí, recursos... Vos tenés. Hay una manera donde las pone. Hago acá, perdonen. Quiero contar lo de las distancias. Creo que había como un cuadrito. ¿No es la 35, profe? Sí, gracias, ya estaba llegando, gracias. Esto, vos decís, fíjate, PNDs, ¿no? O comprobar no desarrollar. A un distanciamiento de la PD, ¿misma cota o estructura arriba? ¿Sí? No sería en nuestro caso. O sea, misma cota, por ejemplo, o arriba, para abajo no. Fíjate ahora que es probable. A 2 distanciamientos de la PD, en la misma cota o estructura arriba, o sea, yo me paro acá, digo 1, digo, bueno, se los quiero resolver, la idea es corregirlo después entre todo el miércoles, pero si digo 1, 2, conté 2, misma cota, estructura arriba, sí, eso es probable. O sea que esta que está acá, la voy a resolver yo, no hay duda que es probable. ¿Sí? Ahora, misma cota, estructura abajo, acá lo dice claramente, o un distanciamiento, con un error de ortografía, parece Apu de los Simpsons, un distanciamiento, estructura debajo de una P. Acá también está mal. Porque acá es 2 distanciamientos. ¿Se entendió? No sé quién estaba preguntando. Sí, ahí me quedó claro. Dale. Y una cosa que me olvidé decirle, a pesar de que no es exactamente lo mismo, contamos en diagonal lo mismo. O sea, si yo cuento de acá a acá, estoy contando 1, ¿sí? Y 1, 1. O no me acuerdo si contamos en diagonal a la noche. A ver si lo explica. ¿Lo dice acá, chicos? No me acuerdo. Porque todos los años nos surge esa duda. Yo le iba a preguntar eso, profe. No me acuerdo si... Normalmente pensé que lo teníamos escrito. Bueno, sí, contemos en diagonal, ¿sí?
Si alguien lo hizo y no contó en diagonal, no lo vuelvo a hacer, me pone un cartelito. Yo no conté en diagonal, conté como la boca y dije 1 y 2, ok. Pero lo más lógico sería pensar en que de acá a acá es un distanciamiento y de acá a acá es 1, a pesar de que no es la misma distancia, está claro, pero bueno, tampoco es justo castigar, decir que son 2 distanciamientos para llegar hasta acá, cuando... Igual ¿Se entiende? sigue cumpliendo eso de hacia arriba de la cota estructural, Sí. ¿no? Eso es en todo lado del mundo, eso no cambia. Acá lo único que estamos diciendo es que podemos contar en diagonal, que es un poco más lejos que contar así, ¿sí? Pero sí, esta es la idea, que ustedes aprendan esto sirve para todo lado del mundo. Por eso me parecía importante esto, o sea, cuando yo tengo todo horizontal, sería lo más fácil. A un distanciamiento PND, a 2 probable, a 3 posible, a 4 recursos. Para todas las 360 grados, en todas las direcciones. Acá es re fácil. Cuando la empezamos a complicar, a un distanciamiento, tengo PND solo en la misma cota. Ustedes imagínense el anticlinal y en la dirección de la página, ¿no? En la dirección del PowerPoint, hacia adelante nuestro, digamos, y hacia atrás nuestro, es esta PND. Pero ya de ahí para allá, por más que no use, tengo que aplicar la regla que había aplicado acá, que son 2 distanciamientos probables, 3 posibles, pero de acá para acá, cuando me voy bajando la cota, tengo que castigar y desaparece la PND. ¿Sí? Y esto es lo mismo de los 2 lados. Si lo miran, está bien sencillito de entender, me parece. Igual, si les queda duda, lo vemos todas las veces que necesiten, chicos. Bueno, y del otro trabajo práctico no tienen dudas, suele ser el que más consulta. Yo sí le iba a preguntar justo del punto 1. Bueno, pregunté. Tengo problemas para determinar el contacto agua-petróleo. No tanto con el contacto de petróleo y gas, porque justo queda como una especie de anticlinal cuando hago el corte y más o menos me cierra. Pero para el contacto agua-petróleo quise plantear un contacto cerrado dentro de los límites del mapa y cuando hago el corte no cierra. No. Entonces pensé que quizás el contacto agua-petróleo tiene que ir siguiendo más o menos las líneas de las curvas de nivel, pero no sé. Vamos por partes, sí. Vamos a ver esto por si tenemos que volver a leer. Primera respuesta sobre lo último que dijiste. Más o menos no. Estrictamente. La curva Bueno, estrictamente eso. el contacto tiene que ser totalmente paralelo a la curva de nivel. O sea, o va por una curva de nivel, o va, mejor dicho, un contacto, José, ¿no? ¿Te está preguntando? Sí, yo, Juan. Un contacto es exactamente una curva de nivel. ¿Por qué? Voy a poner un grafiquito que no tiene nada que ver con este trabajo práctico, me parece que puede servir. A ver acá, me parece que te puede servir. Está bien, ¿no? Así repasamos. Yo creo que lo digo ahí en la teoría, pero lo podemos repasar. Es la idea de la consulta. A ver, ¿qué pasó? Acá. Hay un dibujito para mapeo que no tiene nada que ver, que me parece que puede ser útil. Este puede ser, pero creo que hay otro mejor. Que sería más o menos este, me parece a mí. Si vos no pensás que tenés un anticlinal como acá arriba, ¿sí? Vos tenés un anticlinal y vos tenés, siempre que asumamos que el contacto de los fluidos sea horizontal, puede no ser así, muy pocas veces puede no ser así por diferencia de presiones capilares, etcétera, pero en la 98% de las veces va a ser una tabla horizontal, por eso a veces decir la tabla agua-petróleo. Entonces vos te tenés que imaginar que a esa estructura o a tu reservorio, la forma que tenga, lo estás cortando con un plano, o sea que es lo mismo que una curva de nivel, es el mismo concepto. Una curva de nivel es que a tu geometría de subsuelo, o si fuera un mapa topográfico lo mismo con la superficie, vos lo cortás con fetas horizontales que no dejan de ser la de la equidistancia. Vos lo cortás con la de 10, con la de 20, con la de 30, pero es un plano horizontal. Acá en vez de ser la de 20, es el contacto de agua-petróleo, o sea que es lo mismo, geométricamente es lo mismo. Entonces siempre un contacto va a ser exactamente idéntico a una curva de nivel. ¿Puede no coincidirme? Claro, puede no coincidirme porque justo si el agua no está en 2220, por tirarte un número cualquiera, no me acuerdo los valores de acá, será 2225, capaz que no te coincide, pero no te coincide porque yo elegí una equidistancia del mapa así. Yo puedo jugar con la equidistancia del mapa hasta que exactamente
el contacto pasa por donde pasa, no hay duda. Lo que puedo variar yo son por donde pasan las curvas de nivel, ¿no? Eso se entiende. O sea, yo puedo cambiar la equidistancia del mapa para que me coincida. Pero eso solamente a efectos de entender, no importa si coincide o no, pero que yo quiero que vos lo entiendas conceptualmente con que es exactamente lo mismo. O sea, un contacto de fluido es como una curva de nivel, ¿sí? Perdón, bueno, lo quería recalcar porque me dijiste, tiene que pasar más o menos por una curva de nivel. No, tiene que pasar exactamente, porque es un plano que corta la geometría, ¿sí? Bueno, Sí, sí, justamente de hecho después en el corte se ve bastante bien. ahora, ¿qué te puede pasar? Que lo que pasa acá y lo hacemos a propósito con Nico porque la realidad pasa así. Y que justo tengo un pozo con agua, tengo otro con agua. O sea, si el 7 estaba en agua, yo vengo por acá, sí, y bueno, suponete, no me acuerdo ya ni cómo es este ejercicio. Y como que me patea un poco, che, el 7 está en agua, pero el 24 no. Y sí, eso nos pasa en la vida real. A veces no es exacto, no es perfecto. Un pozo sí, otro no lo puedo explicar del todo. O sea, por eso puede ser que te quede un poquitito. Yo no me acuerdo ahora cómo eran los casos, creo. Sí, el 7 y el 24 estaban saturados al 100% con agua. Y el Eso, 23, justo que el 23 me parece que no. Leímos del 7 y del 24 tenía datos, el enunciado. 23. Tiene Tendríamos que agua poner en el 60%, recordame el cutoff. ¿Alguien se acuerda el cutoff del ejercicio? Creo que era 50, 50. profe. Correcto, fíjate que el 23, ese dato no es menor, tiene 60, o sea, no es PEI, o sea, está en agua básicamente. Entonces son los Claro. tres datos. Entonces vos agarrás, casi podés agarrar esa curva a nivel, casi. Y querés robar unos metritos, podés robar unos metritos como para no perder mucho área. No me va a salir bien este dibujo porque con esta herramienta no me va a resultar fácil hacerlo, pero más o menos que me van interpretando. No, ven que me va a quedar medio mal. Bueno, no me va a quedar bien, pero más o menos creo que me entiendo. O sea, vos podés ir picando paralela a la curva de nivel por acá, pasar justito por arriba del 24 y pasar por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Claro, sí, entendí. Bueno, perfecto. Sí, cuando hagas el corte, pensátelo, ¿no? El dibujito, pensalo cómo tendría que ser. Bueno, en realidad te lo pueden hacer bien, como saben hacer los cortes que aprendieron en geología. No, los cortes los tengo, pero justamente no me cerraba el de agua y ahí entendí por qué no me cerraba. Bueno, Tiene que seguir, es como una curva de nivel. buenísimo. Fíjense cómo dibujan la falla en el corte, no es un dato menor. Algunos en el corte, algunos en el corte, no sé si hacen algo así, no lo voy a resolver mucho. Algunos le meten como una base, aunque nosotros no tenemos la base, pero como para que sea más gráfico, pueden duplicar el techo y asumir un espesor, como para que sea más. Y entonces después dicen, ajá, acá está, por ejemplo, en la cota que corresponde, el contacto de agua. ¿Sí? Lo dibujan en el corte donde corresponda, pueden dibujar eso bien a escala, ¿no? Como corresponde con el corte que están haciendo. Pero si quieren pueden dibujarle la base para que les resulte más fácil. Bueno, ¿qué más de este trabajo que es el más complicado? Chicos, miren que la última oportunidad hoy, el viernes entregan. Eso que hiciste recién, Emiliano, de determinar también la base y el techo, ¿no? ¿Eso no se utiliza también para después sacar el área y determinar el original loading place? Porque No, en ingeniería de reservorios hacían algo similar, pero creo que me estoy confundiendo conceptualmente. no, a ver, hay muchas maneras. Lo que nosotros, en este ejercicio, vos vas a tener que calcular el área nada más, que es en planta. Porque lo que vas a tener después, si mal no recuerdo, vos tenés una tabla, espérame que me estoy confundiendo el ejercicio. Vos tenés acá un espesor útil. Y me parece que acá. Ujú. Bueno, nosotros para simplificar no hacíamos calcularle un mapa de espesor. Estoy buscando la parte que dice qué espesor mineralizado tiene. Creo que en algún lugar lo tiene que decir. Sí, ta, ta, ta.
Creo que calcular. Acá está. ¿Ves? Ustedes van a calcular el valor espesor promedio neto, promedio de porosidad y promedio de saturación de la tablita. Por eso creo que está el Excel está el Excel en la PECO por si lo quieren hacer más fácil que en el Excel. Entonces, no cuenten lo que no es reservorio, lo que no es PEI, ¿no? O sea, los que están por arriba de 60 lo tienen que apagar, descartar de esas. No metan lo que no es espesor útil en el cálculo porque les va a tirar abajo el promedio, ¿se entiende? Solo usen los pozos que están por arriba del contacto, digamos, o lo que tienen la saturación de agua que corresponde, ¿sí? Entonces ahí vas a calcular vas a tener un espesor. ¿Está bien el cálculo? No, la verdad que nosotros hacemos un mapa isopáquico, pero para no complicarlo a usted con hacer un mapa que vaya variando el espesor, van a usar un único valor de espesor promedio, un único valor de porosidad y un único valor de saturación. De lo que cumple con los cutoffs, de lo que es espesor útil, de lo que es PEI, ¿sí? Lo que normalmente haríamos es un mapa de espesor, un mapa de saturación promedio, un mapa de porosidad, mapeo y multiplico a nivel de grilla, pero todo eso sería muy complicado. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Cómo tienes el cálculo? Lo que vos tenés que calcular sí o sí, normalmente lo que hacen los chicos, ¿cómo hacíamos antes de la pandemia? Ponían un papel de calcar cuadriculado, una hoja cuadriculada y marcaban la zona que les quede delimitada, ¿sí? La zona X, no le den bola a mi dibujo porque no estoy resolviendo el ejercicio, chicos, y contaban cuánto cuadradito había ahí, multiplicaban el cuadradito por la escala y sacaban el área. La idea es que si de alguna manera se la ingenien para sacar el área, la pueden hacer acá en PowerPoint, ¿sí? Con la escala de esta gráfica, estos son 100 metros, ¿no? Eso sería el inciso E, ¿no? Inciso E, justamente. Para el inciso E te pide el área y yo calculo que después lo usás para calcular el original loading play con todos los valores promedio. Correcto. Sí, por eso me habías preguntado si ese corte, como el espesor que yo dibujé en corte, si tenemos en cuenta para el cálculo, no. Claro. ¿Está bien? Okay. Es esquemático. Yo para el corte esquemático, para no dibujar un corte con una sola superficie que queda medio feo, porque dibujás un contacto que muere en la nada, entonces podés dibujar la base, queda más lindo el corte, pero ese es totalmente esquemático. Okay. ¿Y cómo, hasta dónde llega el área de interés, digamos, más o menos lo tienen resuelto ya? Yo le digo, chico, el que no empezó este ejercicio lo va a hacer de acá al viernes, lo veo complicado. Pero yo tengo bien el del gas, le tengo fe, pero el del agua se me acaba de caer, entonces tengo que volver a replantear todo. Me había incluso tomado, tenía 203 cuadraditos de 50 por 50 en PowerPoint. Pero el del agua, ¿por qué lo tenés mal el del agua? Si está, vas por el 23, por el 24, por el 7, no tenés mucha duda. Claro, pero yo lo había hecho cerrado y está mal. Bueno, créeme que está mal. Bueno. Pero sí, tenía la idea de hacer un cuadradito de 50 por 50 con la escala que tenías ahí arriba y fui pegando en PowerPoint y con eso eso está más perfecto. Tenía el área. A mí me sorprende que nadie me pregunte cómo se resuelve hacia arriba de este yacimiento, pero bueno, los veo, me parece que no empezaron mucho el ejercicio y se le va a complicar. ¿Cómo se resuelve para arriba del yacimiento? Y bueno, tienen que decir ustedes. ¿Qué les parece? No les voy a decir yo cómo se resuelve el ejercicio, este mero acto, antes de que lo tengan que terminar, pero por lo menos estaría bueno charlar un poco, a ver qué les parece. ¿Hasta dónde van a dibujar hidrocarburos? ¿Hay un cierre estructural? ¿Cómo se lo imagina? ¿Hasta dónde llega el hidrocarburo? El gas tiene un cierre. Correcto. ¿Qué van a hacer con ese gas? Es una forma de anticlinar, así que esa está bastante. Pero el petróleo no tengo ni idea. Sí, tiene cierre con la falla y después con la característica de los pozos bajos, 6543. Platazo, gracias, Sea. El 11 y el 12 y el 55. Eso tengo duda. Profe, el 12 no va, o sí, no. No sé. No, porque tiene mucha saturación de agua. ¿Cuál? El 12. Y el 11 está seco. Abandonado, perdón. Ok. Yo lo que les recomiendo, que le dije la clase pasada, es pasen los datos al mapa.
pongan colores, rojo gas, verde petróleo, azul agua y un colorete que quieran a lo que, esto está raro porque no me cierra, porque tiene alta saturación, y van a ver cómo se les define más o menos la zona. No lo hagan mirando, el 10, porque es imposible, tener que ser Einstein para cobrarte, o sea, pasen, para eso es el mapa, la idea es mapear y pasen la información al mapa, para mí eso les va a ayudar. Y usen los cortes, una vez que dibujan los cortes, piénsenlo, porque el corte ayuda como a tridimensionalizar la situación, para ubicarme cómo este yacimiento, hacia dónde está más alto, más bajo, a pesar de que se ve en el mapa, pero los cortes ayudan, no están al cohete, no es un capricho lo del corte, lo de los cortes. Y sí, más o menos por ahí van rumbeados. Me sorprende que haya solamente 2 personas que estén preguntando, porque realmente, si no empezaron, no es tan fácil de hacer este trabajo práctico. Pero bueno. Profe, A mí me pasó lo mismo, profe, con el 12. Está medio raro ahí. Bueno. Esa zona por ahí. Ok. Sí, el corte, profe, el de A', ese como que es muy raro entender el lado izquierdo de la falla, pero puedo suponer, bueno, una vez que haces todo el perfil, ¿no? Puedo suponer que, bueno, la falla te queda de una determinada manera, no voy a decir, pero puedo suponer que me queda agua del otro lado. Sí. Listo, gracias. ¿La falla es normal o inversa? Inversa. Ok. Por eso, yo les recomiendo poner en rojo el gas, en verde el petróleo, en azul el agua, y poner en azul fuerte el agua, que los pozos de 100% agua, y un celeste los pozos que están por arriba del cutoff. Y eso les va a dar una zona. Eso les va a dar una zona. Ahora. Profe, ¿el petróleo es verde o va amarillo? No, siempre casi convención mundial, el petróleo se dibuja verde. Listo. El gas se dibuja rojo y el agua se dibuja celeste azul en todo el mundo. Sí, siempre es eso así. Después, una pregunta que no me hicieron, pero que les va a surgir cuando estén haciendo cálculos, ¿qué hacen con el casquetito ese? Normalmente no lo calculamos porque es despreciable, porque tendríamos que darles el espesor y descontarlo. ¿Está bien? O sea, ustedes se imaginan. De alguna manera, si lo hacen a escala, lo pueden dibujar en el corte. No tenemos la info para descontarlo bien. Lo lógico sería hacer un cálculo del área, ver qué área tiene el gas y qué espesor, ese es el dato que no tenemos, y descontar del volumen total del petróleo, descontar el gas, porque queremos formar solo el de petróleo, pero como da la sensación que es un volumen despreciable, no lo pueden aclárenlo, que no lo van a descontar porque se considera un volumen en un área despreciable, ¿sí? Pero sepamos que si estuviéramos trabajando en serio deberíamos tener bien mapeado y medido qué espesor tiene este gas acá, el halo del cajete ese, y descontarlo del volumen, ¿sí? Tampoco está bien como han hecho muchos años que descuentan directamente el área, y no, porque la verdad es que por abajo del petróleo, del gas, probablemente nosotros no tenemos bien el dibujo de cómo es, pero hay un... Ay, perdón. Era rojo, perdón. ¿Se imaginan algo más o menos ahí? Sí, entonces por ahí no descontar todo el área entera, porque en realidad abajo del gas hay petróleo. Entonces, como no tenemos información, no lo vamos a contar, pero si quisiéramos hacer las cosas bien prolijitas, deberíamos contar ese volumen asociado al gas, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Como mínimo hay que mencionar lo que no lo van a descontar porque lo consideran despreciable, y si no, de alguna manera pueden, mirando los datos, si miran la cota, las curvas de nivel, pueden asumir un valor. O sea, esto tiene una equidistancia y pueden asumir un valor.
y podrían descontar un volumen, si quisieran, pero si no lo quieren descontar, como mínimo mencionen, porque está bueno que sepamos que ustedes tienen claro que para ser bien prolijo habría que descontarlo. Bueno, ¿qué más, chicos? Yo, profe, tenía otra duda con la parte 2. Sí. Más que nada, ¿hasta dónde considerar que tengo un recurso? Y es rara la pregunta, digamos. Por ahí ¿hasta dónde tengo reserva y lo demás será recurso? ¿O a qué te referís? No, yo, o sea, una vez que determiné las reservas, Ok. después me queda para determinar los recursos. ¿Hasta dónde? ¿Por debajo del oil water content te parece que podés poner recursos? Claro, para mí no. No, para mí tampoco. No. Ah, listo, me saqué la duda entonces. Por debajo del LKO, claro que sí, porque es el petróleo más bajo visto. Y acá decíamos que después tenemos un dato extra que es a partir de mediciones de presión, con el gradiente que se genera, como se explica en la teoría, se infiere un contacto de fluido. Claro. Es un dato, no es lo mismo que tener la producción del agua, pero ni tener un pozo perforado en el medio y conformar el petróleo. Todo tiene su riesgo, pero es un dato. Tenemos ese dato y este dato. Buenísimo. Bueno, pero por debajo del agua claramente no. Listo. Entonces lo que yo considere que no va, lo dejo en blanco entonces. Claro, uno cuando te va a pasar cuando tengas que trabajar en reservas, o si te toca, uno es preso de su propia información. Es decir, si uno pone un mapa, pone un oil water contact, no puede poner un recurso acá, porque recuérdense que los recursos podrían ser contingentes a algo, ¿no? Pero no pueden ser contingentes a que en realidad está mal este contacto. Y no, flaco, entonces no ponga el contacto. O sea, si vos tenés dudas de este contacto de agua, no lo pongas como tal. ¿Se entiende? Entonces uno es preso, ¿no? Si pone esta información y pone un oil water contact por ahí, de ahí a para abajo, no puede haber absolutamente nada. Claro. Nada de nada. Listo. Uno mismo es preso de sus mapas, digamos. Chicos, bueno, no la quiero hacer estirarla. Yo les digo la verdad, me parece que han empezado poco a hacer el ejercicio y es complicado. Ojalá que no se copien, porque, bueno, es importante el TP. El que no lo tenga bien lo va a desaprobar. Es una macana, una pena, pero bueno, por ahí no sé si estarán con muchas cosas, pero no están aprovechando las consultas. Pero bueno, ojalá que me sorprenda. Este de todos los años siempre tenemos muchísimas correcciones. Sí, y vamos a tener más porque veo que no, me da la sensación que no han empezado mucho, porque si no tendrían que tener la misma duda que tienen los demás. Entonces tendrían que ir agendando ya que esto lo van a hacer en varias etapas. Van a recibir el rechazo, van a tener que rehacer y demás. Sí, se les va a juntar con el parcial. Y recuerden que los trabajos prácticos tienen que estar aprobados para poder rendir el parcial, ¿no? Eso sí es requisito. Profe, el parcial es el 25, ¿no? La semana que viene sería. Sí. Sí. Profe, ahí bueno, yo lo tengo como 2, donde dice delimitar y calcular utilizando papel cuadriculado o técnica similar el área mineralizada. Lo del papel cuadriculado lo podemos obviar y hacer una cuadrícula. Hacerlo en una cuadrícula. Sí. Por eso dice similar. Un método similar. Sí. Ok. Sí, hasta ahí no llegué a esa parte. Bueno, gracias, profe. No hay por qué. Bueno, chicos, no sé si tiene mucho sentido que nos quedemos acá mirándonos las fotos, ni siquiera las caras. Bueno. Profe, lo vuelvo a molestar con una consulta. Sí, por favor. En el caso de recursos, acá yo tengo marcada, 3 zonas
donde el water oil contact como que corta la mitad de esas zonas. Ahí hay unas reglas que las vamos a charlar el miércoles que viene, que no son muy directas, les va a pasar también, les puedo pasar en otra categoría. Más o menos, uno tiene que aplicar criterio común. O sea, yo tengo una propuesta que tiene como un criterio básico, es decir, bueno, por lo menos que más de la mitad del área esté por arriba de la línea X, ya sea la línea del LKO o la curva a nivel que pasa por la PD, si vos que estás mirando ante una PND cerquita, y lo mismo que ocurre para el contrato de agua. O sea, si tenés la mitad ya por debajo del contrato de agua, ¿y para qué la vamos a poner? ¿Para qué nos vamos a andar peleando por eso? Ah, genial, está bien. Pero un poco lo digo porque sirve para lo otro también. Cuando te pase que vas lateralmente a la PD, por ejemplo, no es tan fácil. Por ejemplo, a un distanciamiento a la izquierda de la PD, ¿no? A un distanciamiento hacia el oeste del... Sí, lo sigo. No está tan fácil por decir, ¿eso está estructura abajo o estructura arriba? No me lo respondas, no importa, es para que lo pienses. Quiero decir, no es para que me lo responda, porque lo vamos a discutir el miércoles, pero la idea, trácense una línea que vaya a perder la curva a nivel por donde está la parte más baja del círculo de la comprobada, por ejemplo, y con eso en paralelo podés decir, bueno, de esta posición, esa que dije, o cualquier otra, más de la mitad me queda por arriba de la cota. Bueno, entonces puedo considerar que es una PND, si no, tal vez debería considerar que es una probable. ¿Se entiende? Claro. Sí, profe, se entiende. Ok, buenísimo. Está bien, gracias. No, por favor. Yo, profe, tenía la misma duda en eso, pero seguí un criterio también de que si la línea de contacto de agua más o menos abarcaba la mitad, lo consideraba. Está bien, perfecto. Pero vos decís que sea más selectivo, como que sea la mayoría esté por encima. Y la mayoría sería más de la mitad, ¿no? Ya, o de alguna manera una definición podría tomarse como esa. No nos vamos a pelear mucho ni volver muy locos por esas posiciones que están lejos y cerca del contrato de agua, chicos, así que no se preocupen. Pero igual está interesante la pregunta. Se puede dejar, o sea, en este caso puntual, como es un contacto inferido por datos de presión, uno podría pelear y decir, y lo dejo en recurso, aunque más o menos la mitad está por arriba y la mitad por debajo, porque capaz que más adelante puedo confirmar efectivamente si está ahí o no el contacto de agua, y si está un poquito más abajo, esto podría pasar a ser una probable posible, y si está un poquito más arriba, de directamente descartarlo. No hay muchas, hay una o dos posiciones de esas, no pasa nada, o sea, no va a estar ahí la discusión, lo más importante es que ustedes, me parece que nos vamos a focalizar en la parte alta y cómo definir un PND probable posible. Sobre los recursos, con esto, mientras lo charlemos un poco, lo tengamos claro, no pasa nada. Va a ser un pozo. Raro que vaya a ser un pozo ahí, digamos, tan cerca del agua hasta que no tenga más información. Claro, eso pensaba yo. Algo que les cuento algo que nos pasa, nosotros nos pasa todos los años cuando rendimos reserva, más en estos últimos años que empezó a haber, estuvo tan raro todo por la pandemia y por diferentes motivos. Yo lo explico en la teoría ahí, vieron que se insiste mucho en que las reservas están asociadas a un proyecto, o sea, yo no puedo, si tengo todo este petróleo, tengo tantos millones de barriles en PND, dicen los auditores, que están avalados para la SEC, para que después eso se transforme en dinero en la bolsa, dicen, fenómeno, ¿cómo lo voy a desarrollar? No lo ves, lo está ahí, mirá, te lo demuestro, acá tengo un pozo cerquita, todo este volumen está ahí, sí, no, pero no alcanza con eso, esas no son reservas, la reserva tiene que tener un proyecto asociado. ¿Cómo se muestra que tengo un proyecto asociado? Tengo que tener un equipo perforador, un terminador, tengo que tener, digamos, una compañía atrás que lo respalde, y eso tiene un cronograma, o sea, eso tiene la planificación en el tiempo. Normalmente se aplica lo de los 5 años, ¿no? Entonces, en el ejemplo que ustedes están hablando del ejercicio 2, ¿no? De clasificar, más o menos, yo no me acuerdo la cantidad de ahora, pero debe andar en, supongamos que sean 40 pozos. Si ustedes ponen una posición cercana al agua, de recursos, de lo que sea, y bueno, de recursos no va a haber mucha discusión, porque justamente los recursos pueden zafar de ese requisito, pero las reservas, si yo no demuestro un plan que la voy a desarrollar antes de los 5 años, no son reservas, ¿se entiende? O sea, yo tengo 40 pozos, y le digo al tipo, miren, estas son PND, tengo tantas PND, tantas probabilidades, tantas posibilidades. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Porque eso hay que presentarlo, chicos. Y el primer año voy a hacer esto, segundo aquello, tercero aquello, hay que poner todos los pozos que voy a hacer todos los años. Después se respeta, y no, muchas veces no, porque en función de los resultados uno va cambiando en función de la economía, de la pandemia, imagínense, pero todos los años hay que presentar por lo menos una visión de acá a los próximos 5 años. Ahora, si vos tenés 40 pozos para perforar, y le decís que va a ser 2 pozos por año, chao, solamente te va a entrar en reserva los primeros 10 pozos, los otros 20, 30 pozos,
van a pasar a ser recursos automáticamente porque el auditor te los va a bochar porque decir, no, o sea, ¿en dónde es fácil la discusión? El auditor lo que te dice es, si eso fuera, si habría tan poca dudas sobre esa posición y que el hidrocarburo está ahí abajo, vos no esperarías 5 años para ir a perforar, o más de 5 años. O sea, si vos estás seguro que el petróleo está ahí, el año que viene haces 10 pozos, y el otro 10, y el otro 10, y lo desarrollas rápido, ¿se entiende? Te corren por ese lado. Uno trata de ir despacio, de ir perforando avanzadas, de ir delineando el campo, de ir aprendiendo, pero lo que está seguro, entonces, o lo que tiene una incertidumbre baja, o una chance de éxito alta, hay que desarrollarlo, si no, el tipo empieza a dudar si vos estás convencido de que esa es la real incertidumbre sobre esa posición. Una posición X, estoy imaginándome, ¿no? Pero bueno, les quiero transmitir eso, que lo que uno no mete en un plan de desarrollo de acá a 5 años y lo pone, no, esto lo voy a desarrollar en el 2050. Lo voy a desarrollar en el 2050, dejalo tranquilo en recursos, flaco, eso no te suma nada, eso no es plata para la compañía, eso no le agrega valor a tu compañía. Si lo querés desarrollar, metelo antes o acelera tu desarrollo. Todo lo que no entre en 5 años no es reserva. Y eso tiene sentido. Tiene sentido. Si no se arman las famosas burbujas, así como se armó la burbuja inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos, pasa lo mismo con el petróleo. Y pasó. Y se explica el principio de la teoría que vieron en YouTube de reserva con la ley esa de, no me acuerdo los legisladores estadounidenses, las SOX, creo que es, ¿no? Sarbon y no me acuerdo el otro apellido. El caso Enron y el caso Shell. Sarbanes-Oxley, esa la ley SOX. Eso pasó, se armó una burbuja, entonces después, a partir de ahí se empiezan a hacer todos estos requisitos y mayores controles y exigencias para que no pase esto que estoy diciendo yo. Entonces, si no tenés, ¿a qué iba con esto? Que no se preocupen mucho en un campo como ese que estamos haciendo nosotros, jugando en el ejercicio, posiciones muy distanciadas, salvo que ustedes plantearan un desarrollo muy agresivo de muchos pozos por año, difícilmente una posición allá lejos sea reserva en los primeros años. No sé si, más allá de que no era necesariamente sobre el caso de los recursos y de su posición, si está por arriba o por abajo del contrato, pero no quería dejar de remarcar ese concepto que si bien está en la teoría, está bueno que lo machaquemos un poco. Profe, le hago una última preguntita, así como al pasar. Estaba leyendo el punto G del primer ejercicio, te dice calcular el volumen, bueno, del original in place, que eso lo haces sacando el área anterior y bueno, aplicando todos los promedios de espesor y porosidad, y las reservas probadas desarrolladas. Ahí, ¿qué haces? Agarrás los pozos que te dan en el Excel, decís, bueno, este está produciendo, este no, este está produciendo, este no, y le aplicás eso de que la producción bruta está a 25 metros cúbicos. Estoy con la duda de qué me pide cuando me pide las reservas. No te metas con la producción diaria, porque eso es otra cosa. No estamos complicándola con la declinación de campo ni nada. O sea, nosotros estamos calculando el volumen que hay ahí abajo de comprobadas, de reservas comprobadas. Entonces si vos haces lo que yo te decía de pasar todo un mapa, que ya lo hiciste, vos me habías dicho, dónde está el petróleo, está el agua, está el gas, te va a quedar un área delimitada. Dentro de ese área, esas son reservas comprobadas. No te enrosques más. Vos calculás el volumen que hay ahí adentro de ese área. Ese es tu POIS. Claro, porque te pide el POIS y las reservas probadas desarrolladas. Pensé que eran como dos cosas distintas. Porque eso que me estabas diciendo que hagas lo pensaba hacer para sacar el original log in place. Agarrar el área que demite con el espesor promedio y todo y sacaba un valor de original log in place. Pero lo que era reservas probadas desarrolladas no sabía cómo plantearlo. Bueno, mira, espérame que te respondo con un... En el RAI 50, no sé si tenés la teoría abierta ahí. Sí, dame. O te lo pregunto, capaz que conceptualmente te lo recuerdas. ¿Cuál es la diferencia entre el POIS y la reserva en cálculo? Conceptualmente debe ser un factor. Exacto, un factor de recobro. Entonces es lo mismo, o sea, calcular el POIS y aplicar el factor de recobro para obtener la reserva. Ah, ok. Sí, te dice el factor de recobro. Creo. Sí, lo debe decir. Y bueno, era eso nomás, como para cerrar. Bueno. No te enrojes con la producción, no se enrojes con la producción, que no es tan complejo el ejercicio. Ok, gracias, profe. Bueno, de nada. ¿Alguien más, chicos? Chicas.
Bueno, gracias, Eva. Bueno, qué poca. Yo pensé que iba a ir mejorando la participación y va decayendo la participación, pero bueno, ¿qué va a hacer? No sé, Nico, tenemos que pensar el año que viene cómo hacer para. No sé cómo hacer para mejorarlo. Sí. Vamos a tener que cambiar el trabajo práctico, hacer un trabajo práctico nuevo, así nos aseguramos que no lo tienen y lo van a tener que hacer. Sí. Yo tenía una consulta en lo último, que ya se lo habían consultado, pero bueno, para ver si lo entendí bien. Sí. El volumen recuperable entonces es el OIP por el factor de recobro. Sí. Y después para cada categoría, ¿no?, de reserva, con y sin riesgo, sería considerando este factor de riesgo, ¿estaría bien? Ese es el factor de recobro. El factor de recobro, perdón. Claro, que no te confunda porque encima de los dos son con R. Claro, el riesgo ya de por sí es la categoría de la reserva. Básicamente la categoría de reserva te da riesgo o incertidumbre o chance de éxito, si lo querés ver al revés, da lo mismo. Pero siempre que a usted que le quede en la cabeza que clasificar reservas es definir riesgo, básicamente. Separado de eso, después vamos a ver de ese volumen que está ahí con su riesgo, cuánto yo lo puedo llevar a superficie. ¿Y eso de qué depende? Y eso depende del sistema de tracción, de la efectividad de cómo es el tipo de drenaje del campo, de la energía que tiene, que si tiene acuífero activo, que si tiene un casquete, que la porosidad, la permeabilidad, la presión, todo eso hace que el factor de recobro, y eso va aparte, digamos, independientemente del riesgo. ¿Sí? Está perfecto, listo, gracias. Bueno, no, por favor. Profe, entonces el riesgo y chance de éxito es lo mismo. Sí, pero invertido, ¿no? Sí, sí. También claro, son complementarios. Claro, tengo un 40% de chance de éxito, tengo un 60%. Riesgo es 60. Sí, sí, claro. Listo. Lo importante es que aclares lo que estás diciendo, digamos. Normalmente las reservas estamos hablando de chance de éxito, 90% de tener ese volumen de seguro. Eso lo tenía, pero como hablaban de riesgo, no entendía si era lo mismo. Está bien. Lo es el complementario. Por eso, o sea, una PND tiene riesgo bajo, porque tiene chance de éxito alta. Bueno, chicos, cerramos. Nos mandan el TP el viernes a la noche, por favor, sin falta, a la casilla de correo de la UNCOMA. No empiecen a mandar a nuestros correos, por favor. Y le hacemos la devolución, espero que esté todo bien. El miércoles que viene nos vemos con la resolución del práctico y las dudas para rendir el parcial el viernes. Lo definimos el miércoles. Pregunta. También podemos hacer preguntas de trampas porque todavía no lo he repasado. Por supuesto. Ok. Es la idea, si esa misma clase, usarla para las dos cosas. Claro que sí. Bueno, yo por mi parte ya estoy, pregunté todo. No importa, José, le agradezco a los que participan porque realmente no saben qué feo que es venir a dar una clase y que no se generen todos estos silencios incómodos. Es bastante difícil, no digo ni frustrante ni nada, pero bueno, no está bueno, así que muchas gracias a los que participan. Bueno, chicos, buen fin de semana largo, manden el TP y nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, saludos. Chao, chicos. Hasta luego.